digan si se nota, si se ve. Listo, doctor, sí Y se visualiza todo. Así es. Bueno, la magnifiqué para ver si esto ayuda, si no la pongo como estaba anteriormente. Entonces, buenos días a todos, les agradezco la atención y la invitación. Y pues yo quiero hablar de una problemática que estoy atendiendo desde hace varios años, pero que en estos últimos se ha hecho muy puntual. Por la incidencia de no solamente barrenadores. Yo les pregunto luego a los barrenadores, ¿qué barrenador tienes? No, pues tengo solamente un barrenador y ya. Entonces no saben identificar todavía quiénes son. Y en este sentido, pues hay que observar, hay que muestrear. Y entonces, ¿cuál es el estado actual de esto? Pues, a ver. Esto se da en principio en cuando las poblaciones, perdón por aquí, por las palabras, pero ¿a qué voy? Una es de que pues tenemos el barreno, lo queremos controlar o lo queremos erradicar o lo queremos eliminar o lo queremos regular. Entonces todo el mundo no sabe cuál tiene, si es uno de estos que tenemos aquí tenemos a diatrea, aquí le voy a poner un lapicito a ver si el lapicito nos ayuda, a diatrea, tenemos a Euroma luptini y tenemos a las Plasmopalpus o saltarín. Entonces, yo lo quiero eliminar. Entonces, pero no sabemos su comportamiento. Esto va ligado al título porque sabemos que afecta entre 2 y 5% de daño, que es algo que yo he establecido. Hay otros profesores que han establecido de 2 a 8% de daño. Y que de igual manera se toma cuando tenemos tallos molederos, cuando hacemos índice de infestación, y que puede fluctuar entre 2 y 5% de daño. Puede ser más amplio, como dicen otros profesores, no sé, 8%, 10%, el que gustes y mandes, pero dependerá de qué estado de desarrollo fenológico tengas, es como tú decides. Pero también, si hablamos de umbrales económicos, como los que podemos tener aquí, ya del 2% de daño, o a lo que le llaman nivel de daño económico. Entonces ya donde tenemos pérdidas. Entonces entre más alto sea ese nivel, pues vamos a tener más pérdidas. Y yo creo que lo que tenemos que prevenir es que tengamos menos pérdidas por plagas. Entonces lo podemos ampliar a 8 o 10%, como dicen otros investigadores, pero yo lo he establecido al 5%, porque les voy a dar las razones posteriores, ¿sí? Entonces, toda población tiene un principio de subir y bajar, que se regulan las poblaciones, pero estas bajo cierta presión de selección, que normalmente cuando se nos ocurre que tenemos una plaga, lo primero que salimos en la población donde gustes y mandes del país, que tenemos problema de ganador, desgraciadamente lo primero que nos encontramos son insecticidas químicos. Entonces la persona busca el mejor, o va con el vendedor y dice, bueno, yo quiero el que más se llevan. Pues se llevan entonces se aplica. Aunque los otros 3 o 4 que existan sean del mismo ingrediente activo. Entonces, esa es una. Entonces, generamos una presión de selección y entonces llevamos a niveles de daño económico superiores a 5% de daño de pelillos o niveles de 5% de índice de infestación. ¿Sí? Entonces, que ya son tallos molederos. Pero esto se puede generar si no se controla, puede seguir, pero también si se controla con una sola estrategia o una forma, que en este caso es la química, que es lo que ha ocasionado, que cambien el comportamiento de los barrenadores. Miren, esto no es nuevo, bueno, ya hay datos aquí del INPA en los 80s, donde afortunadamente ellos tenían una visión más amplia. Ahora han reducido mucho la visión, muchos ingenios, grupos, donde no ven cuántos parásitos. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, todavía les daba tiempo, porque luego las zafra también les demanda mucho. Tenemos parásitos de forma natural y algunos que se liberaron por ahí de los 60, 70,
bueno, con esta iniciativa que tenía mucho el doctor Silverio Flores. O había nematodos entomopatógenos, hongos entomopatógenos, se veían los índices de parasitismo. Entonces, se tenía cierta idea de qué pasaba. Y este es un de varios ingenios. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, Central Progreso, el Potrero, el Carmen, Central Progreso. Entonces, varios ingenios reportaban todo esto. Y entonces, pues sí, iban acompañados sin duda por los técnicos del Instituto de la Caña, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues resulta que el comportamiento ha cambiado. En todo el año tenemos barrenador. Eso sí, para cualquiera que dice yo no tengo barrenador y yo después de las lluvias no tengo barrenador, es porque no ha observado, no se ha dedicado a observar. Entonces tenemos desde pelillitos, ¿sí? Perdón, aquí se me pasó. Tenemos desde pelillitos, ¿sí? Podemos tener aroma, podemos tener diatrea. Este es aroma, este es diatrea y este es el asmopalpus. Normalmente el asmopalpus se comporta en zonas secas o de temporal, al igual que todos, pero que en este en especial es come, pelillitos, los mata, llega más o menos a nivel de central, el cogollo central, y al comerlo lo mata, se seca. Entonces varios, y después se entierra. Pero ¿qué pasa al final de tallos molederos, como lo tenemos aquí? En la maduración, pues resulta que ahora lo estamos encontrando de dos formas, como una polilla en la punta de la caña a nivel de la vaina, que ahí pupa, ahí puede haber larvas, ahí puede haber pupas, y ya por tanto salen las palomillas. O en la punta o en la base del tallo, el asmopalpus, y lo he encontrado tanto en Veracruz como en Tamaulipas, como en San Luis Potosí, y ahora pues recientemente pues pude tener la oportunidad en Sinaloa. Entonces ahí normalmente los libros nos dicen, no, es que Euroma se desaparece porque después haces unos riegos y ya no tienes más problema. Perdón, el asmopalpus ya no tienes problema porque haces riego o porque viene la lluvia. Sí, pero ha generado un comportamiento diferente. ¿Qué tiene Euroma loptini? Pues también ese sí come, se establece y entonces en los pelillitos. Pero la tendencia que tiene es que no se va al tallo, ¿sí? O sea, a veces no se mete al tallo, a veces solamente se queda en el tallo o abajo del nivel de piso, ya donde está la cepa. Ahorita les voy a mostrar algunos casos. Y entonces, si tú sigues aplicando químicos, vas a orillar a que Euromaloptine se vaya ahí. La gran ventaja de Euromaloptine es que puede convivir con muchas larvas de su misma especie, y entonces puede haber, hemos encontrado cepas donde hay 10, 12 larvas en la misma cepa. En cambio, diatrea que ha sido suprimida por algunos químicos porque se va al centro del tallo, pues lo que pasa es que pues todos estos productos químicos que entran en la parte sistémica se van hacia el centro. Normalmente diatrea se van en el centro del tallo o en el cogollo y entonces mueren. Y entonces esa presión de selección va bajando a las poblaciones, pero poblaciones como el asmopalpus y Euroma, que yo considero que sería la principal plaga a nivel nacional en forma de barrenados del tallo, pues prácticamente está agarrando mucha cancha. Diatrea es normalmente caníbal y Euroma pues no puede convivir con todos los demás. Al igual que el asmopalpus puede convivir con sus demás larvas. Además, les presento esta diapositiva porque todo el mundo cree que la larva nace larva y muere larva. Hay un ciclo biológico de estos. Entonces, hay unos huevecillos que son de este color transparente que dependiendo si es Euroma, lo ponen en los hojarascas al pie del tallo, ¿sí? O en el cogollo, en las hojas, lo pone Diatrasaccarides. El asmopalpus también lo pone al pie del tallo. De hecho, a veces está enterrado. Entonces, después se pone una coloración oscura, como la que vemos aquí. Y entonces,
Esa coloración oscura hace que ya salga una larvita, sale la larvita, después de unos 7 días, 10 días, claro, con este calor que tenemos en casi todo el país, puedes, en una semana prácticamente esos huevos pasan de blancos a este color negro. Y en unos 10 días tenemos las 5 etapas de larva. Entonces ya, por ejemplo, tenemos huevo que tardó 7 días, larva que tarda 8 o 10 días, pongámosle 10 días, y ya tenemos larva grande, lista para pupar. Entonces tenemos 7 más 8, 15 días, y después la pupa puede tardar, dependiendo del estado fenológico del cultivo, puede tardar más o menos 10, 15 días o 2, 3, 4 meses ahí como pupa. Y una vez que ya percibe condiciones de madurez o de incluso de quema, se empieza a liberar del tallo. Entonces, pongámosle 10 días, entonces ya tenemos 25 días que ya prácticamente sale esta palomilla, ¿sí? Que puede ser de esta forma para diatrea. Ahorita les voy a mostrar la de uroma y la de las mopalpos. Entonces, 4 o 5 días que tenemos a los adultos, más o menos, y esos adultos empiezan a colocar huevos. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos 18 huevos que ya están listos, los 18 huevos, pero que puede poner 18, 20, 25, incluso se estima que puede poner desde 100, 150, hasta 200 huevos por hembra. Entonces, ¿cómo controlamos esa ola? Y eso me refiero a una hembra, ¿sí? Entonces, eso tenemos. Y este es el caso de, por ejemplo, Euromaloptini, que tenemos la larva, perdón, el huevo. Véanlo, aquí está escondido prácticamente entre la hojarasca, ¿sí? Los que puedan ver la flecha amarilla o la flecha que estoy punteando, o aquí pegado al tallo, ¿sí? Entonces puede haber esos dos eventos, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Pues tenemos la larva. Y la larva es la que genera esa problemática. ¿Qué tiene de particular Euromaloptini? Pues que penetra el tallo y al penetrarlo tapa donde entró. Después, en unos días, tenemos la pupa y de la pupa tenemos aquí la palomilla que vamos a encontrar. Más o menos si dimensionamos puede medir hasta casi 5 o 6 veces menos que, que la de dietrea, ¿no? Como la vimos anteriormente. Aquí tenemos el asmopalpos. Vean los huevecillos, como tienen escondido ahí los huevos. Esta es la larva, muy común. El asmopalpos se le llama también coralillo o saltarín porque lo tomas cuando llegas a encontrar y como que salta, ¿no? Entonces repta y entonces ahí lo tienes. Pero después tienes esto. Ay Dios, lo voy a sumar. Después tienes esto, que es, algo pasó. Esto que casi no vemos. Fuera del tallo, pegado nuevamente a la lígula, perdón, a la vaina, y entonces tenemos el problema de que pues a veces no lo vemos. Y más cuando tenemos nuestros muestreros que, que llegan y cortan el tallo y quieren muestrear y todo lo que gustes y mandes. Y entonces, pues te pierdes la oportunidad de que veas Euroma, porque quitas, deshojas y luego cortas a todo lo largo en forma longitudinal y no ves este caso. Entonces, ese es el problema. Y aquí ya tenemos el adulto. Y otra vez el ciclo. Entonces, veamos aquí. Aquí deja el huevecillo en Euromaloptini. Diatrea lo deja pues en la punta o en las hojas.
Pero aquí empezamos el problema con Euroma en especial. Y lo hemos encontrado aquí, pero también abajo del nivel del piso, por eso decimos aquí en la parte inferior del suelo, ¿sí? Entonces, claro, si hay aplicaciones de químico, tiende a irse más hacia abajo, pero a nivel de cepa, no a nivel de tallo. Por eso les pongo esta línea verde para los que puedan verla, ¿sí? Entonces, diatrea. Diatrea solamente en las hojas, se va por el centro, que normalmente ahí es donde recorren todo los productos químicos principalmente, claro, permean hacia la orilla, eso sí, no lo voy a negar, pero ¿cuánto permean? ¿Cuánto permean aquí a la orilla los químicos? ¿Sí? Esa sería la pregunta, ¿no? Además es caníbal, vean, este solito entra. Otra es de que una vez que entra, empieza a distribuir una serie de microorganismos en su cuerpo conforme va ingresando. Y en este caso vemos una coloración rojiza. Un estudio que tenemos, ya tenemos más de 500 aislamientos de hongos y también hemos hecho con bacterias, pero con hongos especialmente en este proyecto, 500 aislamientos durante más de un año que aislamos a través de un proyecto que tenemos con un estudiante de doctorado. Y entonces aislamos estos hongos. Y entonces puedo hablar desde el que gusten y manden, Coletotrichum falcatum, Coletotrichum glosporoides, tricoderma, curbularia, nigrospora, mucor, muchos, incluso fusario, muchos. ¿Sí? Entonces es un estudio que vamos a hacer y cómo estos hacen que perforen, pero también generen esta enfermedad. Y cuando haces índice de infestación, pues ves todos los tallos dañados, pero además pierdes peso, pero hay la pérdida de calidad de jugo porque estos hongos empiezan a formar reductores, ¿sí? Entonces, con eso nos quedamos con diatrea. Y además, cuando aplicas químicos, que es lo que ha pasado en muchas partes del país, pues la preferencia es ir eliminando diatrea. Pero ¿a quién le das oportunidad? A otro que ha cambiado su comportamiento o a otros que han cambiado su comportamiento, que es el tema que me interesa explicar hoy día, que es Euroma loptini. Penetra, tapa su perforación, ¿ven aquí? Incluso cuando entra por la base del tallo y en vez de irse hacia el tallo, o sea, de aquí para arriba, ¿sí? Se va para abajo, a nivel de piso, si hay aplicaciones de químicos. Y entonces pierde la oportunidad de que salga en menor tiempo, se mantenga más ahí abajo del nivel de piso, y entonces ahí permanezca. ¿Qué hace? Penetra y se va por toda la orilla del, de la cobertura de la corteza, digamos, del tallo. Véanlo. Y cuando ya no percibe nada, se va hacia el centro. Aquí también tenemos, bien, desde pelillitos o tallos molederos. Aquí está el caso, ¿sí? Y vean el caso, que ya cuando tenemos tallos molederos pasa lo siguiente. Se va a la orilla. Toda la orilla. Y por eso cuando hay aplicación de productos químicos sistémicos que podrían andar rondando aquí, pues no le afectan, nada más le llegan los olores, digámoslo así. Y eso ha sido la gran ventaja de un estudio que queremos proponer o que estamos en vías de probar todos los insecticidas químicos a los cuales es resistente el Euroma loptini, porque prácticamente quitado la pena, vean, todo este círculo pareciera algo, un artista que lo hizo y vamos a construir o vamos a hacerlo de esta manera. Y a veces lo hace a la mitad del tallo, y cuando vienen un poco los vientos, ya próximos a la zafra, estos solamente truenan, se rompen a la mitad. Y entonces hay las pérdidas. ¿Por qué también pasa eso? Porque miren, aquí en la flecha roja que les estoy mostrando, ¿dónde anda Euroma? Cuando hacemos este estudio de índice de infestación, ¿qué hacemos? Hacemos este corte longitudinal y perdemos la oportunidad de ver, porque a veces hace un pequeño,
perforación, la tapa y no nota la persona que va con toda la destreza de cortar a todo lo longitudinal y cuenta los tallos y pierde la oportunidad de que esto que ya genera pérdidas por calidad de jugo o problemas por calidad de jugo, no lo cuentas. Entonces, eso no estamos observando, incluso la gente que hace muestras en campo o nuestros muestreros, porque no tiene esa capacitación. Y esto es lo que les digo. Aquí tenemos el nivel de tallo, algunos suben, pero otros por la presión de químicos, ¿qué hacen? Se van hacia abajo, hacia la cepa. Este es un caso, miren, y todos aquí. Entonces, todavía no hay ningún pelillo, pero ya están dentro. Podemos tener larvas, podemos tener pupas. Aquí es otro caso, que incluso pudimos encontrar hasta piojos salinosos aquí, en la base, en la cepa. Por eso después dicen, ¿dónde aparecieron los piojos salinosos? Pues los movieron las hormigas y los subieron cuando tienen 6, 8 meses los tallos. Entonces, vean lo que sucede, el comportamiento tan particular que tiene Euroma loptini, y ese ha sido su éxito, y lo podemos encontrar en varias partes del país como el primer problema, ¿sí? Normalmente ahora estamos encontrando con alta frecuencia Euroma loptini con problemas desde 8, 15, 20 hasta 50% de daño, acompañado con el asmopalpus, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ya sabes que tienes el problema, tienes que comprender cómo es la situación del ciclo de vida, porque habíamos dicho más o menos 25 días, que bueno, ya empieza a colocar huevos y otra vez viene el ciclo de larva. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues aplicar aquí, a este nivel después del corte, porque entonces, si no haces eso, no vamos a prevenir, porque muchos creen, no, espera que haya pelillos para que veas el problema. Pues sí, puede ser el caso, pero tú puedes empezar a regular las poblaciones desde aquí, porque lo hemos encontrado, incluso un comportamiento muy semejante lo está teniendo Diatrea considerata, para los que están del lado del Pacífico. Lo estamos encontrando abajo del nivel de piso. Entonces, vean otra cosa importante. Algunas otras están teniendo un comportamiento semejante y bueno, Euroma es nativo de México. En 1883 se reportó. En 1820 llegó un agente de Estados Unidos de origen sueco, si no me recuerdo, y reportó Euroma en pastos en esos tiempos. Ahora lo tenemos en caña. Y le pusieron barrenador mexicano al arroz porque en Estados Unidos lo encontraron en arroz, en Luisiana, ¿no? Allá tienen arroz y tienen caña, ¿no? Entonces, aquí aplicar. ¿Qué tendría que aplicar? Pues algo por ingestión o por contacto. Lo que estamos utilizando actualmente es formulados con inertes, con alta capacidad de tolerancia a la temperatura, como son estas bacterias también, y lugares donde aplicamos en la cepa, ¿sí? ¿Sí? Sería un caso. O si se nos fue el tiempo, aplicar a pelillitos. Y ya una vez que aplicamos, como los barrenadores, si una naturaleza tienen, es comer las larvas y que queden todas regordetas. Pero no solamente, en el caso de barrenadores, comen, pero perforan. Y en especial Euroma perfora y tapa donde perfora. Entonces viene otro asunto bien importante. Entonces, pero su misión es comer. Si ya aplicaste el producto, un Bacillus thuringiensis se lo come y entonces muere. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar larvas de color oscuro, ¿sí? Y que estas se van a inflar y van a reventar. Y al reventar van a liberar millones de bacterias. Bacterias con ese cristal tóxico y se van a multiplicar y van a generar focos de infección donde muera. Y entonces al diseminarse por agua, por riego, por lluvia o por viento, se van a diseminar estas esporas y en torno a esa región donde se murieron esas larvas, los pelillitos alrededor van a empezar a liberar
las bacterias por la explosión de esta larva y entonces vamos a empezar a tener una persistencia de la bacteria que va a proteger el cultivo de manera, como si fuera una vacuna, pues. Y también tenemos un hongo que es altamente específico contra barrenadores y que es una espora de contacto, como es esta, ¿sí? La otra del caso de Bacillus thuringiensis, pues mide una micra, menos a veces. En caso de la espora de Beauveria, este contacto mide 3, 5 micras. Y una vez que toca al insecto, ya sea la larva, ya sea la pupa, ya sea el adulto, lo va a matar. ¿Y qué vamos a encontrar en caso de larvas? Pues algo como esto. Vamos a encontrar larvas en el interior del tallo, muertas con una coloración blanca. Entonces vean que ya con eso podíamos empezar a controlar el ciclo, podemos cortar el ciclo a ese nivel, ¿sí? Estos dos problemas que pudiera haber a nivel de cepa y a nivel de pelillos, lo podemos controlar con las larvas. Con eso cortamos el ciclo. Podemos cortar también el ciclo si hubiera pupas en la cepa. Y es aplicar sobre esto. Solamente si mi recomendación es que aíles, que no requemes, porque entonces quemas estas bacterias, las matas, ¿sí? Entonces se recomienda aislar para conservar mayor humedad. Ese sería otro tema que también me gustaría platicar posteriormente. Y entonces vean, ya tenemos en este caso, podemos cortar el ciclo aquí, como está esta X, podríamos cortar el ciclo aquí. Y ahora, las pupas que se salvaran o pudieran no tener contacto con un producto biológico, van a salir. ¿Cómo las capturo? Pues una forma de capturarlas es con feromonas. Feromonas altamente específicas a través de trampas como estas que pueden ir a casi a nivel de piso, pueden ir colgadas entre 80 hasta 1,20 y va a haber la captura. Nosotros las hacemos les ponemos en la base a estas, aquí en la base le ponemos un plástico o le ponemos un pegamento y entonces cuando entra viene el adulto, en este caso macho, atraído por la feromona con un olor de hembra, entonces llega y se queda ahí pegado, como lo tenemos aquí. Pueden usar otros casos, hay quienes usan garrafones con agua y jabón, que hay que llenar con este calor entre 3 y 5 días, y no se debe olvidar, porque si no, no las atrapas, y los puedes ir cambiando con agua jabonosa, y ahí puedes capturar, y quedan ahí nadando. ¿Sí? La única diferencia es que pues tienes que cambiar cada 3 o 5 días el garrafón. He visto problemas porque a veces tenemos problemas de que se los roban, ¿no? Entonces, tenemos ya todo el ciclo, entonces cortamos la larva, cortamos el barrenador con biológicos y después con las trampas capturamos a los adultos. Y con eso evitamos que haya, bueno, vamos a quitar los adultos machos, ¿sí? Pero de ahí, ¿qué hacemos? Van a quedar hembras. ¿Y qué les hacemos a las hembras? Pues resulta que si no copulan con el macho, entonces no vamos a tener hembras que pongan huevos fértiles. Entonces esos huevos, en vez de ser como acá, bonitos, fértiles, para producir y continuar el ciclo biológico de larvas, pues entonces lo bloqueamos a través del uso de feromonas. Nosotros hemos hecho corredores en zonas, de hecho en varias partes del país estamos haciendo corredores, donde colocamos estas trampas y de manera simultánea aplicamos biológicos. Entonces, esa sería una forma más garantizada. En ocasiones tenemos problemas porque a altas temperaturas los biológicos no toleran. Entonces, hay que tener formulados muy especiales, como los que hemos desarrollado hasta la fecha, o esperarse a que haya la temperatura adecuada porque se tienen que aplicar en la tarde-noche, o colocar corredores
con estas trampas de feromona que van a permitir cortar el ciclo, como lo vemos aquí con este tache. Y son tan específicas que ahora hemos evaluado unas de Euromaloctin y de las Mopalpus, que son las que han funcionado más para el problema que tenemos, porque diarrea con poca frecuencia lo encontramos. Son lugares muy puntuales donde lo hemos encontrado ahora. Y esto es lo que les decía yo, aplicas aquí a este nivel o con pelillitos y entonces controlas estos dos, larva y pupa. Y con feromonas controlas a los machos. Y tienes hembras que están esterilizadas porque ya los huevos van a ser infértiles y ya no va a brotar. Entonces con eso podemos ahora menguar el problema. Tenemos una solución, tenemos un problema, pero tenemos una solución. ¿Y qué generan estas soluciones biológicas? Cortamos el ciclo, pero también inducimos a que agentes como el tricograma nativos hagan su trabajo contra, por ejemplo, con huevos de barrenadores. Normalmente los que hemos visto como tricograma pretiosum y otros, pues sí tienen cierta preferencia hacia diarrea, que es lo que hemos observado, pero no así para Euroma y el Asmopalpus. Pero eso sí, también los tricogramas nativos sí hemos visto que afectan a Euroma y a Asmopalpus. Entonces, esta riqueza que empezamos a que aflore puede ser como esta también, un programa de liberación de taquínidos por el doctor Silver Flores en los 60, 70, y que ahora tenemos, pues esto ya existía antes de que eso hiciera el doctor, pero ahora lo estamos promoviendo. De hecho, la idea es de que pronto tengamos una cría donde podamos producir este tipo de parásito que de forma natural se encuentra, pero tenemos que multiplicarlo para liberarlo, como lo hacen en Colombia o en otros países. ¿Qué hace? Pues lo que es esta mosquita deja un huevecillo aquí, se rompe el huevecillo, entra la larva al interior del barrenador, le empieza a comer por el lado de la cola, y si puso dos huevitos aquí, van a penetrar, comen, y al final esa larva va a formar su pupa. ¿Y qué vas a encontrar? Estos barrilitos que están aquí, que son pupas, y de estas dos barrilitos van a salir este adulto. Y si son hembras, pues van a seguir el ciclo, buscando, tienen alta capacidad de búsqueda de barrenadores. Entonces, ya vienen entonces sería tricograma, sería estos taquínidos. O estos parasitoides, que son muy específicos también de diarrea, ¿no? Hemos encontrado esto, lo encontramos en 2006. Entonces, estos patógenos, aquí está el barrenador afectado por un hongo. Y bueno, este es el producto que tenemos, tiene una serie de microorganismos, ¿sí? Y que ya platiqué con oportunidad. Pero también no solamente afectan a los barrenadores, sino tiene promotores del desarrollo que permiten un mejor enraizamiento, pero también un mejor amacollamiento. ¿Y esto qué hace? Que si hay pérdidas por barrenadores de estos pelillitos, pues el amacollamiento permita esa reposición, ¿sí? Y entonces ya estarían cubiertos con esta protección biológica, no solamente contra barrenadores, sino promover su desarrollo, como lo vemos aquí. Aquí también, ¿sí? ¿Y cómo generan? Incluso aquí vemos, aquí está el testigo, pero aquí tenemos otros pelillitos. Pueden salir 2 o 3 pelillitos más, aparte del principal. Entonces, estos promotores del desarrollo no bioinsecticidas, porque no son, o biofertilizantes que le llaman también, porque los microorganismos no fertilizan. Son promotores del desarrollo porque solubilizan fósforo, porque fijan nitrógeno, porque generan ciertos mecanismos, pero no son biofertilizantes. Es una palabra mal usada, ¿eh? Promotores del desarrollo. Tenemos estos promotores del desarrollo que bajo el formulado que tenemos ahora, que se llama del producto Bioterra, puede durar muchos días permanecer ahí sobre
el cogollo en la pata. En el caso de este Bacillus subtilis, que es algo que nosotros estamos haciendo, estudios con inertes para que haya mayor persistencia. Hemos hecho esos corredores, como les digo, ¿sí? Ya llevamos más de 5 años estudiando estos corredores, algunos en otros lugares, 1 o 2 años. ¿Y qué hacen con esto? Pues en 2006 hicimos este estudio, vimos cómo desde mayo hasta septiembre, cómo había esa persistencia, corazones muertos. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues muchos dicen, no, pues después, solamente en época de lluvias es lo crítico. Perdón, en época seca es lo crítico. Pero no, viene en la época de lluvias, sí baja, pero después empieza a subir. Y al subir, pues muchos creen que dicen, no, ya aquí, en estas fechas, ya no hay porque ya vino. No, al contrario, se empieza a colocar o establecer en la base del tallo o en la punta del tallo, dependiendo de la especie, como les dije, en la vaina y en la punta, que actúa como barrenador y como polilla, el caso de los mopalpos, o en la pata, Euromaloptini, o hacia la cepa con muchas larvas, o en medio en los nudos, ¿sí? Entonces dependerá de la especie, pero sí existen. Y este es otro caso más reciente, donde tenemos esto, tenemos la precipitación, veamos junio a diciembre. Aquí son los puntos. Todos estos picos que son mínimo, vean, algunos andan por 5% en promedio de adultos por trampa, pero otros andan en 10 y otros andan superior a esto. Más de 60 individuos por trampa. Y veamos, están época de lluvia, la canícula, ¿sí? Y esta época donde se asienta actualmente la lluvia es como septiembre, octubre, incluso hasta noviembre. Entonces, la plaga está, ¿sí? La plaga está casi todo el tiempo, por no decir todo el tiempo, y a todos los niveles. Entonces, hemos encontrado que Euromaloptini se encuentra en todo el tiempo y que el asmopalpus ha cambiado su comportamiento y está generando un problema, que si no atendemos o por las malas prácticas de uso de químicos, puede uno acelerar su tolerancia y generar mayor impacto en caña de azúcar. Y no solamente por el peso, sino por la calidad de jugo, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos proponiendo esquemas de holísticos que nos permitan controlar las plagas por otras alternativas y no por los químicos como única alternativa. De mi parte sería todo, y si hay algunas preguntas o comentarios, estoy abierto a comentarlas. O si algo quieren que les explique con mayor detalle. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Hernández? Bueno, si es que me puede explicar bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy a detalle. Así es, doctor. No hay ninguna pregunta. Yo sí tengo Adelante. una pregunta. ¿Las feromonas dónde se pueden adquirir? Bueno, las feromonas hay muchos proveedores. Hay una empresa que se llama Feromis, hay otras empresas que aquí en la región de Córdoba, GECAM también. Entonces, incluso nosotros como colegio damos la asesoría no solamente de poner las trampas, sino del seguimiento de muestreo, de orientación al productor de su uso, porque luego es también algo que hacemos es que pues venden los septos, pero no les dan el acompañamiento. Y entonces pues el productor se decepciona mucho, porque el productor o el ingenio, los técnicos, luego no asocian el ciclo del barrenador. Entonces colocan la trampa hoy, la checan a las 24 horas y no ven nada, porque ahorita les voy a explicar por qué, si nos acordamos del ciclo de los 25 días. Después les dices, no, pues checa a los 15 días, a los 30, a los 45, a los 60. Lo checan a los 15 días y no encuentran nada. Entonces, la trampa no sirve. Pero lo que no les explican a la gente es que
pues si tenemos larva inicial, larva 1 o larva 2, si tenemos larva 1 o larva 2, va a tardar por lo menos 20 días o un poquito más en que tengamos adultos. Entonces, cuando van a checar a los 15, dicen, no, aquí me estafaron porque no cayó nada. Pero después de los 20, 25 días, va a haber capturas. Entonces, cuando vas a los 30 días, como se dio la instrucción, pues encuentras una abundancia impresionante, porque entonces el ciclo. Ahora, claro, ahí el ciclo es escalonado. Ahorita puedes encontrar huevo, larvas 1, larvas 2 o larvas 5, que es el máximo, y pupas. Entonces, en ese escalonamiento, pues vas a encontrar a los 20, 30, 45 días o 60 días esto. Y les vamos explicando. Ahora hicimos un estudio que por cada 10 palomillas encontradas, más o menos podemos tener 1% de daño. Hemos encontrado en estos corredores que yo les muestro, así como 50, 60 o más de 300 individuos por trampa en 15 días. Entonces, si lo homologamos a lo que les digo, pues tendríamos 30% de daño. Y al tener 30% de daño, pues si hablamos de tallos molederos, pues imaginen si tengo 80,000 tallos por hectárea y tengo 30% de daño, estoy teniendo más o menos arriba de 20% de índice de infestación. Entonces, vean la problemática, la pérdida que estamos teniendo ya, no solamente de peso, sino de calidad de jugo. Entonces, por eso el colegio ahora está entrando en esta dinámica y, y estamos invitando a que pues hay comercializadores también que lo están vendiendo ahora y entonces se les da toda la asesoría con técnicos que se les puede dar el acompañamiento. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más del ingeniero Genaro. Tiene aquí, pidió la palabra. Por favor, ingeniero. Buenas tardes a todos. Doctor Francisco, buenas tardes y excelente presentación. Gracias. Nada más quería hacer un comentario sobre lo que usted comentaba del umbral que se maneja, que pudiera ser el 5%, considerando claro, que por cada % de daño que ocasionan los barronadores perdemos alrededor de 500 gramos de azúcar por tonelada de caña, inclusive ese 5% pudiera estar muy alto, ¿no? Por la cantidad claro, de azúcar que pudiéramos perder en función del nivel de daño que se tenga. Hay ingenios que tienen pues arriba de ese 5%, imagínense todo lo que estamos perdiendo ahí en azúcares recuperables. Realmente yo creo que ese umbral pudiéramos bajarlos a menos, ¿no? Para que no nos impacte tanto. Y entonces, para bajar eso, pues tenemos que emprender todo lo que usted está comentando ahí, el uso de atender la plaga desde el inicio, después de la cosecha, con estos productos a base de Bauberia, Metaricium, y luego combinarlo con el manejo de feromonas. Aquí en el caso de Moxorongo ya por ahí tenemos a alguien que nos está apoyando con feromonas específicas dependiendo de la especie. Por ahí al ingeniero Fernando, si gusta, luego le comparto el contacto para que pudieran ver ahí ellos, pero realmente son cosas que nos ayudan mucho, primero para identificar las especies, ¿no?, que tenemos presentes, y en función de eso ya establecer alguna estrategia de manejo, que puede ser la aplicación bueno, aquí nosotros aplicamos en las áreas más críticas liberaciones de tricograma 2 o 3 veces, que quizás no sea lo suficiente, pero bueno, ahora nos estamos apoyando con la captura de machos, ¿verdad? Para que las hembras no tengan la posibilidad de reproducirse y no pueda generar descendencia, ¿verdad?, que nos puedan afectar en lo futuro. Desgraciadamente la situación climática se está complicando mucho y eso está haciendo también que las especies que usted menciona pues cada vez sean más agresivas, ¿no? Claro. Y de ahí que se nos complique el manejo. Inclusive hay zonas donde anteriormente no se tenía la incidencia de estas plagas, ahora ya las estamos detectando y tenemos que atenderlas, ¿no? De mi parte, pues muchas gracias, doctor.
Pues estamos a la orden y yo sí coincido contigo, Inge, porque la verdad es que, pues, por eso les decía yo al principio, algunos dicen, pues, 5, 8 o 10%, pero pues, si no hacen cuentas como las que ya platicaste de las pérdidas que se tienen, entonces prácticamente, pues, la verdad es que, pues, puede ser tan amplio como quieras, pero más bien, como dices, si es 5, pues ya la pérdida que podemos tener de azúcar. Entonces, esa es una. Y otra es de que no se le está dando el acompañamiento. Entonces, ahora prácticamente, por eso tenemos esas feromonas específicas ya validadas, ya evaluadas, y que damos el acompañamiento porque el productor no tiene esa capacitación, los técnicos no tienen esa capacitación, y entonces dicen, no, esto no sirve. Y otra más que nos está pasando, que si no saben los productores la importancia, pues la destruyen. Hemos tenido muchos casos de estos 5 años que hemos hecho en varias partes y en varios ingenios, no las destruyen, no las queman, pero no ven la importancia de una trampa que ya se estableció, que si la pagó el ingenio, que si la pagó el Comité de Producción y Calidad Cañera del ingenio, pues no lo dimensionan. Cuando sabemos que están validadas todas estas feromonas, así como las que usan ustedes, y que nosotros pues también las hemos validado por mucho tiempo, sabemos cuáles funcionan y cuáles no, porque también hemos validado de varias empresas en el país, y eso hace que las que usemos sabemos que capturan Euroma, sabemos que capturan el osmopalpos. Eso sí, las que según pudieran ser específicas de diatrea, ahora tienen muchos problemas, ¿eh? No están funcionando como se dice que funciona. Gracias. Doctor Hernández, en el chat tenemos por parte del usuario Manueles el comentario: felicidades por la presentación. Y el ingeniero Samuel Núñez López tiene una pregunta, dice, con respecto al control biológico que propone, ¿qué tipo de organismos recomendaría para realizar el manejo adecuado del barrenador? ¿Hongos entomopatógenos como Beaubiera baciana o Metarrhizum, o utilizar BT para controlar esta plaga? Dice, con respecto a Bacillus thuringiensis, ¿qué es lo más conveniente utilizar? ¿BT directamente en el cultivo o extraer la toxina CRI para utilizarla como plaguicida biológico? Eso está bueno, porque la gente se va por esas ideas de los CRI o CRAI y otras endosporas de endotoxinas que tienen los bacilos. Pues es que si tú aplicas una toxina, lo que hace es que es una fracción muy mínima de un gen que produce una toxina, y que es la que incluso le están colocando los brasileños a su caña. Pero con eso limitas el control y entonces pasa como si tuvieras un insecticida químico. Lo que estamos haciendo, y por eso estamos proponiendo, es que uses la bacteria. La bacteria completa tiene un pool de toxinas y cristal tóxico que hace que controles al barrenador cuando ingiere de acuerdo a la presentación que yo les mostré. Entonces, por eso estamos proponiendo de un múltiple de bacterias o de cepas de Bacillus thuringiensis, vimos cuáles eran más efectivas para controlar el barrenador, y no solamente diatrea, sino es efectivo contra Euroma, larvas de Euroma, larvas de Osmopalpus. Entonces, podría ser Bacillus thuringiensis, pero nosotros queremos atacar el problema conjunto, entonces por eso hemos mezclado o en un pool bacterias que afectan por ingestión, pero hongos que afectan por contacto. Tenemos una cepa o una serie de cepas de Beauveria baciana que son altamente específicas para control de barrenadores. Entonces, por eso combinamos las dos, una por contacto y otra por ingestión. Entonces, como su labor de los barrenadores es comer y comer, comer, como lo dije, al comer, pues ingieren o al barrenar en especial, ingieren la bacteria, ¿no? Ese sería el plan, y por eso acompañado con feromonas altamente específicas, porque entonces así, cuando hay altas infestaciones, y no les hablo de 5%, las que he estado viendo en menos de 10 ingenios que he recorrido desde que inició el año, todas tienen que ver con arriba del 5%. Hemos tenido 8, 10, 13, 15, 17, hasta casi arriba de 40% de daño. Y no, perdón, corrijo,
no solamente ese porcentaje de daño, sino los índices de infestación tan altos, arriba de 40%. Entonces, unas pérdidas impresionantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo bajas esto? Pues puedes en algún momento tener un químico que realmente afecte, porque ahorita el químico que están aplicando mucho en varias partes del país afecta más a las diarreas, pero la verdad es que Euroma se está riendo de ello, ¿no? Y al igual es el Asmopalpus. Entonces, tendríamos que tener un plan bien específico para el uso de estas, y mi recomendación es esta combinación. Por eso la estoy presentando, porque no es algo que evalúe en el laboratorio, es algo que ya hemos hecho de manera comercial en varios ingenios, o estamos haciendo, de hecho. Gracias. Ok, el ingeniero Fernando Martínez también desea comentar algo. Pues. Ingeniero Martínez. No, no, que se leyeran las preguntas que estaban ahí. Hay una de Manuel Espinosa de Poliagra que si en el colpo producen tricograma. No, bueno, el tricograma que se produce no lo producimos nosotros. Yo honestamente tengo mis dudas de los tricogramas comerciales ahora, aunque hay programas en algunos ingenios que lo usan con mucha frecuencia, tienen muchos años usando tricograma, pero hemos observado que el tricograma se va más hacia las diatreas. De hecho, el lugar donde lo visité, que hacen hasta 8 liberaciones por año, pues casi no tienen diatrea, pero sí tienen el Asmopalpus y sí tienen Euroma. Y pues, como les dije, el principal problema lo ocasionan neuromas y el Asmopalpus actualmente por su comportamiento. Entonces, yo honestamente prefiero la inducción natural de estos a través de estrategias biológicas, y ellos van emergiendo solitos, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. Ahora, queremos generar este programa de producción de taquínidos porque consideramos que es muy agresivo y muy efectivo para los 3 barrenadores, ¿sí? Entonces, pero no, nosotros no lo producimos. Pueden consultar el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, que está en Tecomán, y ellos les pueden dar, hay una lista de laboratorios certificados que venden tricograma. Eso sería otro aspecto importante, que les vendan un tricograma que tenga la viabilidad, porque me he encontrado que tricogramas a veces no emergen más del 80%, o sea, menos del 80% de lo que emerge. Algunos no tienen patas, no tienen alas. Algunos la plaquita de 1 pulgada tiene ácaros. Entonces los ácaros salen, se comen los huevos y entonces ya no sale la avispita. También el momento de liberación, normalmente liberan sin ninguna toma de decisiones. A veces liberan y hay puras larvas. Entonces, al salir el parásito, pues busca el huevo para reproducirse. Pero si no encuentra el huevo porque tienes puras larvas o tienes puras pupas, entonces hemos visto que el parásito se vuelve medio ladino, no encuentra y se va. Entonces no lo tenemos dentro del cultivo, porque no sabemos el punto donde hay adultos. Y un momento oportuno para la toma de decisiones es que si tienes adultos, vas a tener huevos, ¿sí? ¿Cómo lo detectas eso? Con las feromonas. Entonces, ese acompañamiento sí podría ir, pero no liberar solamente por liberar. Hay que tener un criterio y eso da eficiencia en la liberación para los que confíen en este tipo de estrategias. Muchas gracias, doctor Hernández. Tenemos más felicitaciones en el chat de parte del ingeniero Martínez. Es excelente tema y presentación. Doctor Francisco, muchas gracias. Y por parte de ATAM, queremos hacerle presente el reconocimiento por la presentación que se dio aquí. Y de igual manera se lo vamos a hacer llegar, doctor Hernández. Le agradecemos mucho su participación. Yo también les agradezco siempre por la invitación y es un gusto siempre participar con ustedes. Que tengan un excelente día y gracias por su atención.